Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, vamos a hacer ahora 2 capítulos aproximadamente, yo creo que sí, que saldrán para 2, sobre aquellos mitos que siguen rodeando el mundo de las gambas, el mundo de la acuariofilia. Yo creo que sigue siendo momento para recopilar, para volver a hablar de ellos y que sobre todo aquellos que estéis empezando o tenéis dudas, que un poquito esto pueda ayudaros a resolverlas. Así que bueno, espero que os guste el primer capítulo de este vídeo, vamos a ello. Si recordáis, hace tiempo en el grupo de WhatsApp precisamente os comenté que me echaseis una mano para todos aquellos que habíais empezado, que llevabais tiempo y que recordáis esas típicas palabras o frases que se nos habían quedado allí, que teníais dudas si no sabíais si sí, si no, si era correcto, y que entre todos hiciésemos pues esta lista que ha salido ahora, más algún que otro añadido que he intentado poner porque sigo encontrando esa información en las redes sociales y me da a veces mucha pena que todos aquellos que estáis comenzando y seguís leyendo información pues igual un poquito anticuada, pues que siga rodando por las redes sociales. Entonces me fastidia un poquito porque siempre os lo digo, bajo mi valoración, bajo mi experiencia, he intentado romper algún que otro mito, pero no por nada, sino porque bajo mi experiencia he visto que eso igual no era tan cierto como nos contaban. Por lo tanto, como siempre, bajo mi experiencia, bajo mis años de estar con las gambitas, vamos a empezar este vídeo, vamos a empezar esos mitos, que han salido unos cuantos. He tenido que imprimir la hoja porque había un montón, así que venga, vamos a comenzar con el primero. Insisto, como os digo muchas veces, no por ser el primero ni es el peor ni es el mejor, simplemente pues es un listado, un orden que se ha cogido y vamos a comenzar con él. Venga, vamos con el primero. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado que las crías de las gambas se les llama zoeas? ¿Cuántos? Muchísimos, ¿a que sí? Pues venga, vamos a poner hasta sonido. ¿Eso es cierto o es un mito? Es un mito. Las zoeas sí que se les llama zoeas a una especie concreta de crías de gambas, pero en este caso, si hablamos en este caso siempre de las caridinas o de las neocaridinas, las crías son crías, simplemente crías, no son zoeas. Las zoeas son, en este caso, las que nacerían de las caridinas japónicas, y esas en concreto deben de pasar por un estado larvario, deben pasar por un agua salobre, con unas condiciones muy específicas. Al pasar por ese estado salobre, que es el agua con una cantidad de sal determinada, al pasar por un estado de larvario, tiene unas fases en las cuales sí se les llama zoeas, pero nuestras crías de gambas, tanto caridinas habituales como las neocaridinas, hablamos siempre de gambas en agua dulce, que no necesitan ningún tipo de salinidad como serían las japónicas. Por lo tanto, al nacer también directamente de la madre, cuando eclosionan los huevos y nacer directamente como gambas ya pequeñitas formadas completamente con sus órganos, sus patitas, sus antenas, al no pasar por un estado de larvas, pues no son zoeas, son crías de gambas. ¿Cuántos, insisto, cuántos de vosotros comenzasteis con gambas, comenzasteis con peces? ¿Qué tipos de peces? Aquí también tenemos un mito muy grande. ¿Pueden convivir peces y gambas? Bueno, sí pueden convivir. ¿Por qué? Porque es muy variada la opción. No todos los peces, hay que decir, que son compatibles. No podemos igual poner unos escalares, no podemos poner peces disco o igual un beta, o igual sí. ¿Pero por qué depende tanto de esto? Pues es muy sencillo. La voracidad depende de cómo es el pez, depende si tenemos unos peces que son excesivamente agresivos y que lo normal, su genética, su naturalidad es cazar, y por lo tanto un animal más pequeño que él puede ser cazado, puede ser comido. Bueno, pues lo normal es que con ese tipo de peces no podamos introducir gambitas que van a entrar en su boca. Tenemos que ser conscientes con esto. ¿Es posible disfrutar de un acuario con peces y gambas? Por supuesto que podemos, con peces más pequeños, con acuarios posiblemente que no sean tan desnudos, que los tengamos más decorados en cuanto a plantas naturales, rocas, escondites, y esa posibilidad existe. Una cosa, ¿cambia el comportamiento de las gambas cuando tenemos peces? Sí, por supuesto, eso hay que decirlo. No es lo mismo, y no es lo mismo tener unas crías de gambas
por los cristales que podemos estar viéndolas tranquilamente comiendo, pastando continuamente, que seguramente cualquier pez que sea un poquito grande y vea algo moverse en el cristal, va a ir a comérselo, va a ir a depredarlo. Pero igualmente, insisto, ¿pueden convivir? Sí, sí pueden convivir, y en muchos casos, vosotros lo sabéis, en muchos casos vosotros estáis disfrutando de esto, y se puede. Entonces, concretamente, ¿es imposible disfrutar de peces y gambas? No, no es imposible, sí que se puede, con una serie de condiciones. Entonces, no podemos decir siempre no a la primera, ni sí. Hay que variar en qué necesidades, qué tipo de acuario vas a montar, qué tipo de pez quieres tener, y por tanto, en función de eso, pues no hagamos que las gambas pues sean las últimas de la fila. Vamos a pensar en que son animales que pueden morir y pueden ser depredados. Entonces, busquemos un equilibrio. Este me gusta muchísimo porque también lo hemos explicado muchas veces. Los TDS, total de sólidos disueltos. Los TDS dentro del acuario no sirven para nada, no os van a identificar absolutamente ningún parámetro en concreto. No podemos ir y decir, estoy en 117 de ppm de TDS y es que no me crían las gambas. ¿Y qué son 117 ppm? ¿Qué son 117 TDS? Nada, nada de verdad, no significa nada. Por lo tanto, los TDS solo y exclusivamente pueden servirnos cuando partimos de un agua sin sales, analizamos las sales de forma independiente, los parámetros de forma independiente, y cuando añadimos una concentración de un producto, de unas sales, podemos extrapolar, podemos medio intuir que si he echado estas sales en este líquido que no tenía nada, y al introducir el medidor resulta que me da un resultado 117, esos 117 en un agua que no había sales, pues va a ser esa concentración de esas sales. Le echaba así, ahí dentro hay ahora 117 de lo que sea dentro del acuario. Pero es que los total de sólidos disueltos, los TDS, dentro del acuario, no saben qué más cosas hay, porque hay todo. Descomposición de comida, descomposición de animales, la orina de los peces, las rocas que podemos tener, el sustrato que podemos tener, las plantas que se han descompuesto, todo puede medir el aparato. Y como todo puede medir el aparato, no significa nada. Recomendación: medir siempre parámetro por parámetro de forma independiente. De ese modo vais a poder saber si realmente estáis en unos parámetros óptimos o no. Mientras tanto, yo puedo tener tranquilamente 400 de ppm y tener el GH en lo que yo quiero, tal cual, porque el acuario me está dando unos valores de algo, pero yo preparo siempre el agua con la misma concentración y es lo que me sirve para mantener mi rutina y mi estabilidad. Venga, así ponemos otra vez el sonido. Las neocaridinas son las gambas todoterreno, son las gambas que podemos hacer lo que nos dé la gana, son las gambas que solo con ellas podemos iniciarnos. Yo creo que no. Yo creo que os he intentado explicar que incluso aun sin conocimientos de acuariofilia, comenzar con caridinas es posible. ¿Por qué tiene que ser las neocaridinas todoterreno? Yo pienso que no. Las neocaridinas, igual que cualquier otro animal, lo que no podemos tenerlos es en una montaña rusa continua de parámetros. No podemos. Al final van a morir. Que tú en casa tienes sustrato el JBL manado, que tengo el gel para gambas, que tengo el hada Amazonia, que tengo una grava neutra, me da igual el nombre y el apellido del sustrato. Uso agua del grifo, uso agua mineral, uso agua de ósmosis. Y siempre la misma. Sabemos que el agua del grifo tiene variaciones durante el año y que puede introducir productos químicos que vienen de las depuradoras que nosotros no vamos a jamás a poder controlar ni a poder eliminar. Eso es un riesgo. Pero si usamos más o menos el mismo agua, hay que pensar en que vamos a crear una estabilidad más o menos. Porque hay sustratos, como he dicho, por ejemplo, JBL manado, que afectan a los parámetros, tienden a tirar hacia arriba. En cambio, un sustrato como el HELP, el hada u otros muchos tienden a tirar hacia abajo los parámetros. Entonces, crear una estabilidad es lo importante, y las neocaridinas no puede ser que les tengamos un día a pH
no sé, 7,5, que al día siguiente tengamos un pH del 5,5, que tengamos unos carbonatos, que tengamos un calcio, un magnesio, un GH, no podemos tenerlas como si fuese una montaña rusa. Las neocaridinas deben de tener una estabilidad. Primero, para que el animal esté viviendo y no sobreviviendo, esa va por ti, que esté viviendo y no sobreviviendo, porque es verdad, no podemos mantenerlas continuamente en unos estados de alteración. Por tanto, que no sea lo mismo, que no sea el típico marco. La neocaridina es la primera gamba de iniciación. ¿Por qué? ¿Porque hacemos de todo y los acuarios se nos desestabilizan y tiene el animal que sobrevivir? No, vamos a aprender. Tenemos herramientas para crear una estabilidad y bajo esa premisa de estabilidad podemos tener las gambas que queráis, incluso caridinas, de verdad os lo digo. Esta va también un poquito en general con la acuariofilia y sobre todo con el mundo también de las gambas. Preguntáis muchas veces si hay algún tipo de planta que sea perjudicial, que sea mala para las gambas. Yo pienso que no lo hay. Seguid leyendo, siga habiendo información sobre el mundo de las anubias, de las criptocorines, si contienen un ácido, el ácido oxálico, que eso es venenoso, que eso perjudica, que puede matarlas, etc. Tengo la mayoría de los acuarios con anubias, con mini anubias, desde hace muchos años. Me coloco de otra forma porque es un poco, no es que sea largo, pero sí que he distendido este tema. Yo no digo que no exista el ácido oxálico. Yo no digo que esté demostrado que una vez arrancado un rizoma, una hoja, un tallo de esas plantas, se pueda analizar que desprenden, pues como si habéis visto alguna vez plantas en el campo que las habéis roto y tienen como una leche, como un líquido blanco. Nadie dice que no exista ese líquido blanco, está ahí. Incluso llega a ser hasta como pegajoso. Entonces dices, ¿eso tiene alguna resina? ¿Tiene algún pegamento? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, las anubias, las cripto, ¿son plantas que no pueden estar en gambarios? Yo pondría directamente como un mito que podemos romper ya, ¿vale? Sonido, ese. Entonces, vamos a ver. Insisto, puede estar demostrado que existe el ácido oxálico, pero hay que pensar en lo de siempre. Os pongo un ejemplo súper rápido. Vosotros tenéis el terroncito de azúcar de toda la vida. Si tú lo echas en una tacita así de estas de juguete de muñecos, de muñecas, tú echas el terroncito de azúcar ahí, lo disuelves con agua, ¿cómo vas a ver ese agua? Pues vas a ver el agua totalmente azucarada. Si esa misma porción la echas por ejemplo, en una ensaladera o en un cubo de fregar, ¿pensáis que vais a saborear el azúcar o va a estar disuelto en muchos litros? Entonces, si partimos de ahí, tenéis que pensar lo mismo. Es lo mismo tener un acuario de 10 litros solo de anubias, que casualmente vas a partir todas en el mismo día y que casualmente, no sé, ha pasado un terremoto y se mueren las gambas todas a la vez y es por eso. Pues igual coincide que ha habido una intoxicación, pero si se rompe solo un tallo, si se rompe solo un poco del rizoma, que habitualmente las gambas no es que sea su planta favorita precisamente para estar picoteando y machacándola. Por lo tanto, si ocurriera eso, en 10 litros un solo tallo es capaz de matar a toda la población. Pues igual no. Si eso lo multiplicas en un acuario de 30, 40, 200 litros, ¿piensas que un poquito de tóxico va a hacer que 200 litros puedan contaminarse? Además, una planta puede que la toquemos cuando estemos en los mantenimientos, con lo cual en ese momento también estás cogiendo agua, retirándola cuando has tocado la planta, y si algo de toxicidad había en el acuario, igual te lo has llevado. Son muchísimas variables, pero lo que tengo muy claro es que tratando acuarios de hace muchísimos años con gambas, con anubias y con cripto, no he detectado nunca que casualmente haya muerto alguna gamba en un mantenimiento o en un momento determinado. No digo una, me refiero a un grupo. Que se muera una puede ser habitualmente normal, porque oye, pues es vieja. Igual es joven y en una muda ha muerto porque tenemos algún parámetro un poco tocado. O sea, las gambas pueden morir, igual que se nos mueren los peces. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pensar a día de hoy que las cripto o las anubias pueden ser perjudiciales para las gambas? Considero que no hay ninguna planta
que sea tóxica o que esté no recomendada a la hora de montar un acuario o de montar un gambario. Al contrario, las plantas lo único que hacen es favorecer el filtraje, ayudarnos con la filtración, con la calidad del agua, y cuantas más plantas pongamos, muchísimo mejor funcionan los acuarios. Vamos a acabar el vídeo con este último, y este es además de los que me gusta, y he visto gente hasta irse de los grupos cuando intentas debatir la situación. No entiendo el porqué. Las gambas necesitan poca corriente en un acuario. Venga, el sonido y a tope. Vamos, más falso no puede ser. Las gambas necesitan, como cualquier animal de los acuarios, necesitan una muy buena oxigenación. ¿Cómo podemos oxigenar el agua? Pues la forma más económica es que nuestro propio filtro rompa muy bien la superficie del acuario. Si rompe muy bien la superficie del acuario, hay un muy buen intercambio de oxigenación. Luego tenemos las piedras difusoras con los compresores de aire. Ojo, los compresores de aire están introduciendo en el acuario todo lo que coge, vamos a decir, la membrana de dentro que coge el aire desde fuera, el aire, lo que nosotros respiramos. Respiramos oxígeno, respiramos CO2. No solamente respiramos oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, lo que introducimos en esos tipos de difusores es todo. Pero parte estás rompiendo también la superficie desde que sube las burbujas, no de oxígeno, las burbujas de aire a lo que es la superficie del acuario, y va rompiendo. Y luego tenemos productos, que eso también lo hemos hablado muchas veces, ya cada uno con el tema de los productos, pues le puede funcionar o no le puede funcionar. Yo siempre lo digo a todos aquellos que usan el Oxidator, quien lo usa y le ha funcionado, maravilloso, perfecto por vosotros. Yo siempre comparo a grandes criadores europeos y asiáticos que yo no les veo que estén usando Oxidator, en este caso en acuarios, no sé, que pueden tener 500, 1000 acuarios. Si no los usan y usan otros sistemas de filtración que ayudan de otra manera, pues igual tan necesario no es, pero insisto, que cada uno tiene que valorar. Pero a lo que vamos, la oxigenación, la corriente del agua, las gambas no les pasa nada porque exista una muy buena corriente de agua en los acuarios. La corriente la estamos creando en la rotura de la superficie del acuario. Por supuesto, hay corrientes dentro del acuario. Yo todavía no he visto jamás empotrarse una gamba contra un cristal porque haya un flujo grande de agua. No lo he visto. Y hablamos de que yo he probado acuarios de 30 litros con filtros, los Egein, los 2213, que ya tienen muy buena potencia, que más de quintuplica, no, bueno, mucho más. Están mucho más por encima de las necesidades que puede tener ese filtro para ese acuario. Y he puesto flautas que van de lado a lado empujando el agua, y yo te digo, yo no he visto jamás una gamba que salga volando y se pegue una leche contra el cristal. Y en cambio sí consigo muy buena rotura de superficie y muy buena oxigenación. Las gambas necesitan de muy buena oxigenación, y para conseguir una buena oxigenación necesitamos una buena corriente dentro de los acuarios. Así que eso de que las gambas necesitan poca corriente de agua es un error. Muchas muertes se producen por falta de oxigenación y por falta de corriente, que lo sepáis. Bueno, este último ha sido intenso. Primero de los capítulos que vamos a hablar sobre los mitos. ¿Cuántos hemos hecho? Si no me equivoco, hemos hecho 7. Pues van a quedar para hacer un par de vídeos más. No os los perdáis. Como siempre, acordaos, suscribiros al canal y activad la campanita. Cuando acabemos los vídeos, por favor, no tengáis vergüenza. Comentar abajo vuestras experiencias, vuestras ideas, que todas son positivas, de verdad, que siempre todo lo que es comentar y compartir es positivo para el hobby y para todos, así que no os olvidéis que enseguida vendrá el segundo capítulo. Hasta pronto.